En el primer siglo de nuestra era, el mar de Galilea no era simplemente un cuerpo de agua en medio de colinas áridas. Era el corazón palpitante de una región entera, un lugar donde la vida cotidiana se entrelazaba con lo sagrado, donde pescadores remendaban sus redes antes del amanecer y donde, según los relatos que atravesarían milenios, un hombre caminó sobre sus aguas. En este video, utilizo herramientas modernas de inteligencia artificial para dar vida a pinturas históricas, mapas antiguos y grabados de época, cambiando perspectivas, modificando ángulos y moviéndonos a través de estas escenas de maneras que sus artistas originales nunca pudieron imaginar. El objetivo no es solo mirar el pasado, sino adentrarnos en él. Caminar por las orillas de este lago como alguna vez fue y sentir lo que pudo haber sido estar aquí, en una tierra que el mundo nunca olvidaría. Y si te quedas hasta el final, compararemos estos mismos lugares con su apariencia actual para ver qué ha cambiado el tiempo y qué todavía permanece. Antes de poner los pies en las orillas de Galilea, conviene entender cómo lucía esta tierra en aquel entonces. Esta imagen muestra el lago visto desde las colinas del norte, tal como pudo aparecer ante los ojos de quienes descendían desde Siria o las regiones del Líbano. Un espejo de agua dulce enclavado en un valle profundo, rodeado de colinas que en primavera se teñían de verde y en verano adquirían tonos ocre y dorados. El lago se extendía por aproximadamente 21 kilómetros de norte a sur, alimentado por el río Jordán, que bajaba desde las montañas del Hermón. Para quienes vivían en sus orillas, este no era un mar en el sentido que conocemos, pero su tamaño y sus tormentas repentinas le habían ganado ese nombre entre las gentes locales. El agua dulce del lago era esencial para la vida de toda la región, irrigando campos de trigo y cebada, alimentando huertos de olivos e higueras y proveyendo el sustento de miles de familias que dependían de sus peces. Esta escena muestra Cafarnaúm, el pueblo que se convertiría en el centro de operaciones de Jesús durante su ministerio público. A diferencia de lo que podríamos imaginar, no era una aldea insignificante. Cafarnaúm ocupaba una posición estratégica en la Vía Maris, la antigua ruta comercial que conectaba Egipto con Mesopotamia. Aquí había una aduana donde se cobraban impuestos a las caravanas que pasaban, y fue precisamente en este lugar donde, según los evangelios, Jesús llamó a Mateo, un cobrador de impuestos que abandonó su puesto para seguirlo. Las casas eran construcciones modestas de piedra basáltica negra, el material volcánico abundante en la región. Los techos se hacían de vigas de madera cubiertas con una mezcla de barro y paja, lo suficientemente ligeros como para que, según uno de los relatos más conocidos, 4 hombres pudieran abrirlo para bajar a un paralítico hasta donde estaba Jesús. Las calles eran estrechas y sin pavimentar, polvorientas en verano y lodosas cuando llegaban las lluvias del invierno. La pesca era el alma de Galilea. Esta imagen muestra lo que habría sido una escena cotidiana en cualquier amanecer del primer siglo. Barcas de madera deslizándose sobre aguas todavía oscuras. Hombres lanzando redes circulares con movimientos practicados desde la infancia. El sonido del agua contra los cascos mezclándose con las voces que coordinaban cada maniobra. Las barcas utilizadas en el lago eran embarcaciones robustas, construidas para soportar tanto las faenas de pesca como las tormentas súbitas que podían levantarse sin aviso. Medían entre 6 y 8 metros de largo, con espacio para varios pescadores y sus redes. Sabemos cómo eran estas embarcaciones gracias a un descubrimiento extraordinario. En 1986, durante una sequía severa que hizo descender el nivel del lago, apareció en el lodo una barca del primer siglo, preservada durante 2000 años.
Sus maderas de cedro y roble confirmaron lo que los textos antiguos describían y hoy se exhibe en un museo cercano a las orillas donde alguna vez navegó. Los pescadores de Galilea no trabajaban solos. Formaban cooperativas familiares que compartían barcas, redes y las ganancias de cada noche de trabajo. Esta escena muestra a hombres remendando redes en la orilla, una tarea que ocupaba casi tanto tiempo como la pesca misma. Las redes se hacían de lino, con pequeños pesos de plomo en los bordes para que se hundieran correctamente. Había diferentes tipos según la técnica. Redes de arrastre que se lanzaban desde la barca y se recogían formando un círculo, y redes de enmalle que se dejaban flotando durante la noche para atrapar a los peces por las agallas. Según los evangelios, fue mientras realizaban estas tareas cotidianas que Jesús se acercó a Simón y Andrés, y luego a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, invitándolos a convertirse en pescadores de hombres. Abandonaron sus redes en ese momento, un detalle que sugiere la inmediatez de su respuesta, pero también la magnitud de lo que dejaban atrás. Familia, sustento, identidad. El lago proveía varias especies de peces que formaban la base de la dieta y la economía local. El más conocido era la tilapia, que hoy todavía se llama pez de San Pedro en honor a aquel pescador que se convirtió en apóstol. También abundaban las sardinas, pequeñas pero nutritivas, que se salaban y secaban para conservarlas durante meses. La industria del pescado salado de Galilea era famosa en todo el Mediterráneo oriental. Magdala, el pueblo de María Magdalena, era conocida precisamente por sus instalaciones de procesamiento de pescado. El nombre mismo de la ciudad en griego, Tarikea, significa lugar de pescado salado. Desde aquí partían cargamentos hacia Jerusalén, hacia las ciudades costeras y hacia los mercados de todo el imperio. Lo que para muchos era simplemente comida, para las familias de pescadores representaba su sustento, su identidad y su conexión con generaciones anteriores que habían trabajado estas mismas aguas desde tiempos inmemoriales. Las tormentas del mar de Galilea eran legendarias por su violencia repentina. Esta imagen captura lo que los pescadores temían: el lago transformado en pocos minutos de un espejo tranquilo en una masa de olas furiosas. La geografía misma del lugar explicaba este fenómeno. El lago se encuentra a más de 200 metros bajo el nivel del mar, encajado entre colinas que canalizan los vientos fríos que bajan desde el monte Hermón. Cuando el aire frío desciende y choca con el aire cálido sobre el agua, se generan tormentas que pueden hundir una embarcación en minutos. Los pescadores conocían estas condiciones y generalmente evitaban salir cuando el viento soplaba de cierta dirección. Pero incluso los más experimentados podían verse sorprendidos. Fue durante una de estas tormentas, según los evangelios, cuando los discípulos despertaron a Jesús aterrados mientras él dormía en la popa de la barca, y él calmó los vientos con una orden que dejó a todos preguntándose quién era realmente este hombre. Esta escena muestra la orilla oriental del lago, la región que los evangelios llaman el país de los Gerasenos o Gadarenos. Era territorio diferente, menos judío, más influenciado por la cultura griega y romana. Aquí había ciudades de la Decápolis, una federación de 10 ciudades helenizadas que gozaban de cierta autonomía dentro del imperio. La presencia de cerdos en esta región, animales impuros para los judíos, indicaba la composición mixta de la población. Fue en estas colinas donde, según el relato evangélico, Jesús encontró a un hombre poseído que vivía entre las tumbas y donde los espíritus que lo atormentaban entraron en una piara que se precipitó al lago. Para los habitantes de la orilla occidental, cruzar a este lado era adentrarse en otro mundo,
uno donde las costumbres eran diferentes y donde la identidad judía se diluía entre prácticas paganas y templos dedicados a dioses extranjeros. Betsaida ocupaba el extremo norte del lago, donde el río Jordán desemboca en sus aguas. Esta imagen muestra lo que habría sido el puerto de esta pequeña ciudad pesquera, un lugar de barcas varadas y redes secándose al sol. Betsaida significa casa del pescador, un nombre que revelaba la ocupación principal de sus habitantes. Aquí nacieron tres de los discípulos más cercanos a Jesús: Pedro, Andrés y Felipe. Era una aldea modesta pero no aislada, ubicada en el territorio del tetrarca Filipo, quien la elevó al rango de ciudad y la rebautizó como Julias, en honor a la hija del emperador Augusto. Esta mezcla de ambición helenizante sobre una base de aldea judía tradicional era típica de la Galilea del primer siglo, una tierra donde convivían diferentes culturas, idiomas y lealtades, no siempre de manera pacífica, pero siempre de manera compleja. La sinagoga de Cafarnaúm era el centro de la vida religiosa y social de la comunidad. Esta escena muestra el interior de un espacio de reunión del primer siglo, más modesto de lo que las ruinas posteriores sugerirían. Las paredes eran de la misma piedra basáltica negra que las casas circundantes, el suelo probablemente de tierra apisonada y los asientos simples bancos de piedra a lo largo de los muros. Aquí se leía la Torá cada sábado, se discutían asuntos de la comunidad y se impartía justicia según la ley judía. Según los evangelios, fue en esta sinagoga donde Jesús enseñó por primera vez con autoridad que asombró a quienes lo escuchaban y donde sanó a un hombre con un espíritu inmundo. Para los habitantes de Cafarnaúm, la sinagoga no era solo un lugar de oración, sino el corazón mismo de su identidad como pueblo elegido, lejos del templo de Jerusalén, pero conectado a él por fe y tradición inquebrantable. Imagina llegar a estas orillas como peregrino desde Judea o desde las comunidades judías dispersas por el imperio. El camino desde Jerusalén tomaba varios días a pie, atravesando el valle del Jordán bajo un calor sofocante antes de ascender hacia las colinas de Galilea. Para muchos, esta región tenía reputación ambigua. Los judíos del sur consideraban a los galileos como menos refinados, con un acento distintivo que los delataba inmediatamente y con una observancia religiosa que algunos cuestionaban por la cercanía con poblaciones paganas. Sin embargo, Galilea era profundamente judía en su esencia, con sinagogas en cada aldea, con fidelidad a las fiestas y peregrinaciones al templo, con esperanzas mesiánicas que ardían tal vez con más intensidad que en la sofisticada Jerusalén. Fue esta tensión entre marginalidad y fervor la que hizo de Galilea tierra fértil para movimientos de renovación religiosa y para profetas que hablaban de un reino que estaba por venir. Esta imagen muestra una casa típica de la región, probablemente similar a aquella donde Jesús estableció su base durante su ministerio. Las excavaciones arqueológicas en Cafarnaúm han revelado un complejo de viviendas que la tradición identifica como la casa de Pedro. Era una estructura de varias habitaciones organizadas alrededor de un patio central, donde se cocinaba, se trabajaba y se realizaban las actividades domésticas. Las habitaciones eran pequeñas y oscuras, con pocas ventanas para protegerse del calor. En casas como esta, las familias extendidas vivían juntas, abuelos, padres, hijos y a veces también trabajadores o huéspedes. Según los evangelios, fue a esta casa donde trajeron a la suegra de Pedro enferma de fiebre, y donde más tarde se congregaron tantos enfermos que bloquearon la entrada. Estos espacios domésticos se convertirían en los primeros lugares de reunión de las comunidades cristianas, mucho antes de que existieran las iglesias. El monte de las bienaventuranzas se eleva suavemente sobre la orilla noroeste del lago.
Esta escena muestra las laderas, donde según la tradición, Jesús pronunció el sermón más famoso de la historia. No era una montaña imponente, sino una colina redondeada, cubierta de hierba en primavera y flores silvestres que alfombraban el suelo de colores. Desde aquí, la vista del lago era completa. Se podían ver las barcas de los pescadores, las aldeas a lo largo de la costa y en días claros las montañas del Golán al otro lado del agua. La acústica natural del lugar permitía que una voz se proyectara hacia quienes se sentaban en la pendiente, convirtiendo la colina en un anfiteatro natural. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran. Estas palabras, pronunciadas quizás en este mismo lugar, llegarían a ser memorizadas por millones a lo largo de los siglos. Tabgha era el nombre que los árabes darían más tarde al lugar que los griegos llamaban Heptapegón, las 7 fuentes. Esta imagen muestra los manantiales que brotaban de las colinas y desembocaban en el lago, creando un área de aguas más cálidas donde los peces se congregaban en abundancia. Los pescadores conocían bien este fenómeno y aprovechaban la concentración de tilapias y sardinas que buscaban estas aguas ricas en nutrientes. Fue cerca de aquí, según los evangelios, donde ocurrió la multiplicación de los panes y los peces, cuando Jesús alimentó a una multitud con 5 panes de cebada y 2 pescados pequeños. El milagro resonaba profundamente con la realidad cotidiana de esta gente. El pan y el pescado eran los alimentos básicos de Galilea, lo que una familia común comía cada día. En las noches, el lago adquiría otro carácter. Esta escena muestra las aguas bajo la luz de la luna, cuando los pescadores más experimentados salían a trabajar. La pesca nocturna era preferida para ciertas especies que se acercaban a la superficie cuando el sol se ocultaba. Las antorchas en las barcas atraían a los peces hacia las redes, creando puntos de luz que salpicaban la oscuridad del agua. Fue durante una de estas noches de trabajo infructuoso, según el Evangelio de Juan, cuando los discípulos vieron una figura caminando hacia ellos sobre el agua. El terror que sintieron era comprensible. En la tradición judía, el mar representaba el caos primordial, las fuerzas que solo Dios podía dominar. «Soy yo, no teman», fueron las palabras que escucharon antes de que Pedro intentara caminar también, hundiéndose cuando su fe flaqueó. Tiberíades era la ciudad más importante de la región, aunque paradójicamente Jesús parece haberla evitado. Esta imagen muestra lo que habría sido la capital construida por Herodes Antipas en honor al emperador Tiberio. Era una ciudad nueva, planificada según los cánones helenísticos, con calles rectas, un estadio, un palacio y baños públicos. Pero para los judíos observantes, Tiberíades tenía un problema grave. Había sido construida sobre un antiguo cementerio, lo que la hacía impura según la ley judía. Los primeros habitantes tuvieron que ser forzados a establecerse allí y muchos judíos piadosos se negaban a entrar en sus muros. Esta tensión entre la modernidad helenizante de los gobernantes y la tradición religiosa del pueblo marcaba toda la vida de Galilea. Ahora quiero traerte al presente y mostrarte cómo lucen estos lugares hoy. Gracias por estar aquí. Y si tienes ideas o sugerencias para futuros videos, compártelas en los comentarios. Vamos a ello. El mar de Galilea sigue brillando bajo el sol de Medio Oriente, aunque ahora lo bordean carreteras asfaltadas y kibutz agrícolas. El nivel del agua ha fluctuado dramáticamente en las últimas décadas debido al uso intensivo para irrigación y a las sequías recurrentes. Pero el lago persiste como fuente de agua dulce y como destino de peregrinos de todo el mundo. Las tormentas todavía se levantan sin aviso, recordando a quienes navegan sus aguas que este sigue siendo el mismo cuerpo de agua indómito que conocieron los pescadores del primer siglo.
Cafarnaúm es hoy un sitio arqueológico administrado por la Custodia de Tierra Santa. Sobre las ruinas de la casa que la tradición identifica como la de Pedro, se construyó una iglesia moderna que parece flotar sobre los restos antiguos, permitiendo a los visitantes contemplar los cimientos de piedra basáltica donde quizás Jesús durmió y enseñó. La sinagoga blanca de piedra caliza que domina el sitio data del siglo IV, pero sus columnas se elevan sobre los cimientos negros de una sinagoga anterior. Tabga conserva la iglesia de la multiplicación, donde un mosaico bizantino del siglo V muestra una canasta de panes flanqueada por 2 peces, el símbolo más antiguo de aquel milagro junto al lago. Las 7 fuentes que dieron nombre al lugar siguen manando, aunque algunas han sido canalizadas para uso agrícola. Los peregrinos se sientan a la sombra de los eucaliptos plantados hace décadas, mirando el agua y tratando de imaginar la multitud hambrienta que se sentó en estas mismas colinas. El Monte de las Bienaventuranzas está coronado hoy por una iglesia octogonal construida en 1938, rodeada de jardines cuidadosamente mantenidos. Desde aquí la vista del lago permanece casi intacta, sin edificios altos que interrumpan el horizonte. Los grupos de peregrinos se sientan en la hierba, como quizás lo hicieron aquellos primeros oyentes, escuchando las mismas palabras leídas ahora en docenas de idiomas diferentes. Betsaida ha sido identificada tentativamente con el sitio arqueológico de Tel, una colina baja a un par de kilómetros de la costa actual. El retroceso del lago a lo largo de los siglos ha dejado las ruinas lejos del agua, dificultando imaginar el puerto pesquero que una vez fue. Las excavaciones han revelado casas del primer siglo, utensilios de pesca y una puerta monumental, fragmentos de una ciudad que el tiempo casi ha borrado, pero que la memoria evangélica mantiene viva. El río Jordán fluye todavía desde el lago hacia el sur, aunque su caudal es ahora una fracción de lo que fue. Represas y canales han alterado su curso, y en algunos tramos apenas es un arroyo donde antes corría un río caudaloso. En Yardenit, cerca de donde el Jordán sale del lago, se ha construido un sitio bautismal donde miles de peregrinos cada año descienden a las aguas, vestidos con túnicas blancas, repitiendo el gesto de Juan el Bautista en un paisaje que intenta evocar la antigüedad. Si pudiera visitar este lugar con lo que sé ahora, creo que lo vería como uno de esos raros sitios donde la geografía se convirtió en teología. Un lago pequeño en una región marginal del Imperio Romano, habitado por pescadores y campesinos que hablaban arameo y apenas sabían leer, se transformó en el escenario de una historia que cambiaría la civilización occidental. Las mismas aguas, las mismas colinas, los mismos vientos que levantaban tormentas. Todo permanece, mientras que los imperios que gobernaban esta tierra se han desvanecido. Hay algo profundamente conmovedor en esta permanencia, en saber que podemos mirar el mismo horizonte que miraron aquellos primeros discípulos cuando abandonaron sus redes. Realmente agradezco que hayas visto este video. Tus ideas, comentarios y sugerencias realmente dan forma a lo que viene después. No dudes en dejar un comentario abajo. Hasta la próxima.